Hola a todos, mi nombre es Edgardo y continuamos con el proyecto LastMovie. En el capítulo anterior habíamos cargado nuestros primeros datos desde la base de datos. Aquí he corregido las imágenes que faltaban. Para ello debo ir a mi carpeta IMG en el disco del servidor y asegurarme que los nombres de cada una de las imágenes sea exactamente igual al nombre que tengo en la columna póster de mi base de datos. Antes de continuar vamos a corregir este pequeño error de caracteres especiales. Para eso vamos a ir a Lazarus y dentro de nuestra primera llamada, donde procesamos el JSON con el comando getJSON, nosotros tenemos la posibilidad de agregar un parámetro. Nosotros ponemos JSON y fíjense que aquí tenemos en la ayuda el primer comando es un string, que es el proceso, la cadena de texto que contiene mi JSON, y el segundo es hacerle un procesamiento a UTF-8. En mi caso, como ya viene como UTF-8, simplemente voy a poner el raw JSON, coma, y que sea falso. Esto es decir, no me proceses o me conviertas lo que recibas de mi raw JSON porque ya viene en UTF-8. Simplemente voy a construir, me voy a mi página y cuando actualizo ya tengo corregido los caracteres especiales. Fíjense que aparece el acento ahí y aparece el acento aquí. Ahora vamos a comenzar con la página Info Películas. Lo primero que vamos a hacer va a ir a ser en nuestro Lazarus, vamos a elegir el módulo, nos vamos a Actions y ahí creamos una segunda página. Esta segunda página la vamos a llamar película y dentro de esta página en el onRequest, en los eventos, obviamente siempre un handler como true para decir que todo está bien. Vamos a response content type y el text barra HTML y el charset que sea igual a UTF-8. Vamos with a response el content y aquí vamos a comenzar a agregar nuestra página de infopelículas. Cosas que podemos agregar que ya tenemos es la cabecera. Recuerden que la cabecera es una función de mi archivo de estáticos. También puedo cargar el menú sin nombre de usuario por el momento y puedo cargar el pie. Y aquí adentro vamos a tener la info. Vamos a construir. Está todo bien. Pero ¿qué pasa? Aquí no me carga mi página. Si por el contrario yo llamo al CGI BIM barra LastMovie barra película, ¿sí? Aquí me carga. Lo que vamos a hacer ahora es decirle a través de mi htaccess que quiero que me cargue esa película. Vamos a crear aquí un apartado para los de Windows, en caso de usar Windows. Y tenemos que en el caso de usar Windows, nosotros teníamos
estos archivos. Recuerden que en el caso de Windows tenía que poner mi .exe. Y lo que vamos a hacer va a ser crear otra regla para nuestra película, que se va a llamar película y se va a llamar película. Entonces, cuando yo cargue mi URL y la palabra película, me debería cargar mi página de película. Bien, este es un error muy común que suele pasar. Como les comenté en un principio, yo quito aquí el nombre para no tener que hacer demasiadas referencias a mi módulo. Si les llega a pasar, simplemente lo que hacemos es, después del last movie, agregamos el binario last movie barra el nombre de la página que quiero cargar. Eso sería en el caso de Windows. En el caso de Linux, vamos a ordenar un poco, vamos a comentar todo esto. Estas son las llamadas para los usuarios de Windows. Así se pueden ver un poco mejor. Y acá dijimos que íbamos a llamar a película. Guardo, actualizo y me redirecciona porque no encuentra mi apartado película. Para que lo encuentre, lo que le voy a poner es last movie, en el caso de Linux para un lado y en el caso de Windows para otro. Noten que aquí está mi binario, en Windows tiene el exe y en Linux no. Voy a ir dejando esta ayuda para los que nos están siguiendo en Windows. Actualizamos y ya existe mi página película, pero no contiene nada. Antes de empezar a cargar los datos, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra llamada a la base de datos. Así que aquí vamos a poner que es una consulta de la lista y ahora vamos a poner un función. Vamos a poner info película, le vamos a pasar un parámetro que se va a llamar ruta, va a ser de tipo string y nos va a devolver un string. Este va a ser el apartado de la info. Este parámetro ruta que voy a tomar de acá es la columna ruta de cada película en mi base de datos. Tengan en cuenta que la ruta debe ser única para cada película, al igual que el ID. Volvemos a Lazarus y vamos a comenzar a trabajar. Aquí nosotros creamos en la lista de películas un array y dentro del array un objeto por cada vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto simplemente porque va a tener toda la información de la película. Entonces le voy a poner que va a ser un varPeli de tipo de JSON Object y aquí vamos a trabajar con nuestro query que lo creamos y adentro vamos a hacer lo siguiente. Primero lo cerramos por la duda de que esté abierto o lo esté usando otro proceso. Después lo que hacemos es limpiar la llamada SQL y ahora lo que vamos a hacer es crear una llamada nueva SQL. Aquí le vamos a decir que nosotros necesitamos que selecciones todo de mi tabla película donde el apartado ruta sea igual, y aquí vamos a utilizar nuestro primer parámetro. De esta forma nosotros pasamos parámetros a nuestra conexión SQL.
podemos decirle que el parámetro a través del nombre, que va a ser ruta, que va a ser de tipo texto, reciba ruta. Aquí le pido, tráeme todo de la base de datos y en la columna ruta solo lo que tenga este parámetro. Este parámetro aquí abajo le estoy diciendo que de valor va a ser lo que yo le mandé en ruta. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Ahora vamos a abrir nuestra llamada de base de datos. Vamos a crear el objeto. Y le vamos a decir que si no encontraste la última fila o no lo encontraste vacío, lo que vas a hacer va a ser empezar a llenar nuestro objeto JSON. Vamos a poner que peli.add, vamos a agregar por ejemplo el ID, va a ser un JSON string, créate, y le decimos que el campo que vamos a meter ahí adentro es el ID como texto. Así que vamos a tomar este objeto y vamos a pegar varias veces. Nosotros vamos a necesitar o vamos a utilizar el nombre, vamos a utilizar el póster, vamos a utilizar un detalle, vamos a utilizar una fecha, vamos a utilizar una duración y vamos a utilizar un visto. Obviamente tengo que corregir visto, duración, fecha, detalle, póster y nombre. Estos campos que estoy llamando son los campos que tengo en la base de datos. Recuerden que tienen que tener exactamente el mismo nombre para poder obtener la información que hay aquí adentro. Bien, ahora lo que hacemos es en un result decirle que me devuelva peli como un archivo JSON y simplemente cierro la conexión a la base de datos y a peli por las dudas lo libero. Muy bien, ya tenemos nuestra llamada a la base de datos. Construimos para ver que todo esté bien. Y ahora vamos a empezar a trabajar en nuestra página de Infopelícula. Vamos a tener que crear aquí primero una serie de variables. Lo primero va a ser el objeto o película, que va a ser de tipo de película. Y aquí vamos a tener unas variables para la info de la película, unas variables para trabajar con los géneros de la película, que esto lo haremos más adelante, y también más adelante haremos una parte de recomendados. Aquí vamos a meter variables para cada una de las partes que hagamos. En la parte de la peli vamos a poner un raw peli, que va a ser de tipo ANSI string. Vamos a poner una variable video, que va a ser de JSON object. Y vamos a poner un video data, que este es un tJSON data. El tJSON data es el que nos va a ir separando cada propiedad de mi tJSON object. Muy bien, ahora vamos a comenzar a estructurar nuestra llamada. En la info de la película, afuera del todo, vamos a crear un div. Este div va a ser para la ventana modal y obviamente lo cerramos porque es importante cerrarlo, y vamos a trabajar con el apartado de la info de la película.
lo primero que vamos a hacer va a ser el raw peli. Perdón, antes que eso necesitamos hacer que o película tenga, ¿sí? de película.create, y obviamente como creo un objeto lo que tengo que hacer es o película cerrarlo. Ya lo tengo creado y ya lo tengo cerrado. Una cosa más que vamos a agregar acá va a ser una variable ruta, que va a ser de tipo string, y esa ruta vamos a meter acá arriba del todo. Por el momento no tiene nada. Es la ruta que vamos a recibir mediante la URL. Bien, ahora sí, ya creamos el objeto, nos vamos a el raw peli, le vamos a decir que en o película me traiga el info película y que me va a pasar ese ruta. ¿De dónde tomamos ese ruta? En nuestro ejemplo, en la lista de películas, cada película, fíjense aquí abajo, cuando estoy encima me manda a una dirección, que es info película y la ruta. Vamos a aprovechar a corregir eso. Me voy arriba, en la URL, esto se va a llamar película. Fíjense que estoy en el A arriba de la foto de mi objeto panel. Construir. Bien, acá falta cerrar. Y el cierre estaba mal puesto. Actualizamos mi página y ahora sí dice película Free. Cuando la cargo me voy a película Free. Pero en la parte de aquí arriba, ¿sí?, mi URL no está encontrada porque estoy mandando un parámetro que no existe. Si yo lo quito, automáticamente me carga mi página. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar en nuestro archivo htaccess y vamos a tomar el apartado de películas, lo vamos a duplicar y aquí le vamos a decir que nosotros o recibimos la página sola para que la cargue vacía y no nos dé errores, o que podemos recibir un parámetro. Para recibir un parámetro simplemente ponemos la barra, abrimos paréntesis, punto asterisco. Esto es decirle, toma cualquier cosa que haya después de la barra como si fuera un parámetro. Y el parámetro que vamos a recibir, vamos a quitar eso para permitir los parámetros, le vamos a decir que es como en PHP ruta igual a pesos 1. ¿Por qué? Porque es una sola variable. Entonces le digo, tomame la página película sola, al igual que me tomabas el panel, tomame la página película y si tiene algo después de la barra, lo que tenga después va a estar dentro de la variable ruta. Le voy a guardar, me voy a la lista y tenemos un problema en la lista. Veamos qué nos está pasando. Bien, aquí esta barra va para el otro lado. Actualizamos. Bien, fíjense que ahora tengo info películas y cuando le hago clic me voy a mi página de películas. Bien, vamos a cargar aunque sea una foto. Después iremos cargando el resto de los objetos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es decirle, obviamente ya cargamos el dato de película y le vamos a decir que si raw peli es distinto de vacío y raw peli
es distinto de un JSON vacío, entonces vamos a hacer algo acá. Bien, ahora lo que hacemos, al igual que hicimos en el video anterior, tenemos que separar nuestro objeto JSON en una lista de propiedades. Para eso le vamos a decir que videodata va a ser igual a raupeli barra, getJSON barra raupeli y le decimos que no proceses ni UTF-8. Fíjense que acá tengo el getJSON solo y en el objeto anterior lo tengo dentro del array. ¿Esto qué es? Yo fracciono cada objeto dentro del array. Y acá, como no tengo un array, simplemente fracciono el objeto en cada una de sus propiedades. Vamos a empezar a estructurar un poquito nuestra parte. Vamos a cargar una imagen. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un add. Vamos a agregar un div. Vamos a cerrarlo. Y aquí adentro vamos a cargar un img. Img. Ponemos src igual. Y le vamos a poner que sea qué cosa. Teníamos el más. Teníamos el más. Teníamos el video data. El find path. En este caso vamos a tomar el póster para que se note. Que sea como string. Ponemos el más. Cerramos. Y cerramos. Me falta acá que mi imagen está donde. Mi URL más img barra entonces creo un div que después los vamos a ir seleccionando, cargamos una imagen, en la URL en la carpeta img va a estar el póster. Aquí estamos procesando un objeto JSON. Hacemos clic en construir. Si actualizamos nuestra página, deberíamos tener nuestra imagen. Vamos a ver qué pasó. Aquí tengo mi depurador. Vamos acá, tenemos a... Estoy ahí acá abajo y en el header acá tengo el div. Fíjense que el div está vacío y no hay nada. Eso quiere decir que debe estar mal cerrado. Vamos a verificar esto. Abro el div y lo cierro. Abro el div y lo cierro el div. Abro el img, src. Bien, vamos a el div de arriba, hablo y acá fíjense que no le puse que es un class. Porque ese class lo vamos a usar para hacer la ventana modal. Construimos. Actualizamos. Veamos qué pasa. Seguimos con el div. El class está mal cerrado. Div class. Bien, vamos a dejar simplemente un div. Abrimos el div. Y lo cerramos. Actualizamos la página. Y sigue sin haber nada. Quiere decir que el img no me lo está cargando. No me lo va a cargar nunca porque no le estoy pasando la ruta. Aquí arriba en ruta tengo que obtener la ruta. Para obtener la ruta vamos a usar
un aRequest, que es el comando que usamos para recibir parámetros. Decimos que un query fields, porque podemos recibir una lista grande de parámetros. En el values vamos a poner por nombre que se va a llamar ruta. ¿De dónde sale este ruta de aquí arriba? Este ruta sale del htaccess en el parámetro ruta. Bien, ahora sí, ejecutamos, construimos y tendría que aparecer nuestra pequeña imagen. Muy bien, ya estamos pasando nuestro primer parámetro y estamos obteniendo nuestro JSON individual, nuestro JSON object, y estamos tomando un elemento de la base de datos. Hasta acá va a ser este video. En el próximo video vamos a completar el formato de nuestra página Infopelículas y más adelante ya nos queda hacer que se muestre nuestro primer video. Eso ha sido todo por ahora. Hasta luego.